Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Hemos aprendido muchas cosas, y una de las cosas que yo he aprendido durante este tiempo que caminamos durante mucho tiempo en el cristianismo y íbamos a la iglesia, servíamos, nos involucrábamos y todo, pero nuestra vida seguía siendo igual, no había un cambio. Y cuando nosotros empezamos la iglesia, empezamos a escudriñar las escrituras, empezamos a aprender o a reaprender, si se podría decir esa palabra, ya, y empezamos a ver que las cosas no eran como nos las habían enseñado. Rompimos muchos paradigmas, nos costó bastante al principio porque veníamos de la tradición de la iglesia, ¿verdad? Y aprendimos que la iglesia no es una tradición, es un modo de vida en cada uno de nosotros. Así que durante estos años ya estamos este es el mes del aniversario de la iglesia, para los que se acuerden, amén. Ya llevamos 6 años, 7, wow, cómo ha pasado el tiempo. Ya hace 7 años, bueno, Sofi empezó con 7 años, ya 14 años, ya estábamos, nos acordamos cuando estaba con Alison, con Paulita, chiquitas ellas, sirviendo aquí en la casa del Señor. Luego vino cada uno de ustedes, se fue incorporando. David se fue incorporando, David estaba un poquito más con el pelo largo, me acuerdo yo, cuando muy lo conocimos, ya. Siempre apoyando a la obra, y a cada uno de ustedes, gracias.
pero yo sé que han sido de mucha bendición también. Y así que Dios los bendiga grandemente. Amén. Y cuando nosotros veníamos caminando, empezamos a ver esa luz. Y eso es de lo que les quiero compartir esta mañana, sobre la luz verdadera, la luz que es Cristo. Si me pueden acompañar a Juan, al capítulo 1, el versículo 9 al 10. Dice la palabra del Señor: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto lo decía Juan hablando sobre cuando empieza a darse a conocer el Señor por medio de Juan el Bautista, que él venía proclamando sobre la luz verdadera. Él venía anunciando sobre el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, cuando nos referimos a esa luz verdadera, hablamos de lo que fue en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis, en capítulo 1 y versículo 2. Y esto representa muchas veces, si lo hablamos metafóricamente, que nosotros somos esa tierra o ese mundo que muchas veces estamos desordenados y vacíos. Y empieza la creación del Señor en cada uno de nosotros, empieza a trabajar y empieza a ordenar muchas cosas en nuestra vida. Y esas cosas que nos alumbra, esas cosas que va desapareciendo las tinieblas en cada uno de nosotros, es la luz verdadera, que es la luz de Cristo en nosotros. En Génesis 1, 3 y 4 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era, y separó Dios la luz de las tinieblas. Quiero que vean esta parte. Cuando el Señor empieza a hacer la tierra, empieza la primera parte que empieza es que Él empieza a crear la luz. Esa luz que alumbra nuestro camino, esa luz que refleja lo que debemos de ser en lo que ya habíamos sido antes. Porque desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había creado, pero aún no existía esa luz verdadera, porque todo estaba en tinieblas. Y muchas veces es que nosotros nos encontramos en esa situación, que aún seguimos en las tinieblas, porque la luz no ha resplandecido en cada uno de nosotros. Y esa luz verdadera tiene que alumbrar en nosotros todo el tiempo, como dijo Jesús. En San Lucas 8:16 dice: nadie enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para los que entran vean la luz. Mi pregunta es: ¿en dónde estás tú en este momento? ¿Estás alumbrando debajo de la cama, o tienes una vasija que no puede resplandecer la luz en ti? Y ese es el problema de muchos de nosotros cuando caminamos durante mucho tiempo en el cristianismo. No reflejamos esa luz verdadera, no somos parte de esa creación. Aún seguimos en tinieblas porque nuestro testimonio no es lo que realmente los otros ven.
no es realmente lo que nosotros reflejamos, sino que aún seguimos haciendo las obras de la carne, las obras que dominan nuestro carácter, nuestro ser, nuestro temperamento y aún nuestros hechos y nuestra forma de actuar. Cuando el Señor dice que nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, es, si yo enciendo una luz y pongo una vasija encima de esa luz, nadie va a poder verla, ¿verdad? Esa luz no puede ser reflejada en nosotros, y muchas veces nosotros hemos sido causa de que el evangelio no se predique en estos días, porque no estamos alumbrando a los que están en la oscuridad, a los que caminan en la oscuridad. No somos testimonio para otros para que puedan ver la luz, que podamos alumbrarles el camino, para que entren en el reino de Dios y vean la luz que les puede resplandecer por medio de nosotros. Y cuando me refiero a esto es que muchas veces nosotros nos hace falta esa luz que esté en nosotros. La creación no es completa si no hay luz en nosotros. La creación de Dios en nosotros no se termina y no hay el reposo si no está en nosotros la luz verdadera. En Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si nosotros realmente somos esa luz en este mundo, ¿dónde es donde nos van a ver a nosotros? En el monte, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor del monte? ¿Ustedes saben cuál es el valor del monte? El valor del monte es el lugar donde cada quien llega a la presencia del Señor. Es el lugar donde uno se mantiene en la presencia del Señor. Ese es el monte donde nosotros estamos continuamente en comunión con Dios, en oración y en búsqueda continua hacia el Señor. Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y tus moradas. Envía tu luz. El Señor le está diciendo, el salmista le está diciendo: envía tu luz, envía a Cristo, ¿ya? Y tu verdad, que la verdad es la palabra de Dios, el pan de vida, de lo que nos tenemos que alimentar día a día. ¿Para qué? Para que nosotros seamos guiados por medio de Jesucristo y de su palabra. Porque estas me conducirán a tu santo monte, o sea, a tus moradas, donde Él está, donde está el reposo del Señor. Nosotros no podemos ser guiados, no podemos ser llenos del Espíritu si en nosotros no está la luz verdadera, no está Cristo en nosotros, no está el testimonio que nosotros damos para poder ser guía de otros. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el mismo hoyo. Entonces nosotros debemos de ser esa luz a través de nuestro testimonio, a través de la comunión con Dios todos los días. Porque alguien que es guiado por el Espíritu de Dios es reconocido por sus frutos, y esta persona
no se puede esconder porque el testimonio habla por sí mismo. Por eso es muy importante que nosotros manifestemos los frutos del Espíritu Santo, como es paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y temor de Dios. Cuando nosotros reflejamos ese fruto en los demás, estas personas se preguntan qué es lo que nosotros tenemos o qué es lo que nos hace diferente de los demás, porque ese es el testimonio que habla por sí mismo. Pero cuando la luz no resplandece en nosotros, sino que son las tinieblas, la gente lo que quiere es apartarse de nosotros. Ni siquiera nos buscan para dar un consejo, o no nos buscan para poder ayudarles de alguna u otra manera, porque saben que en nosotros no está la verdad, porque saben que en nosotros no está la luz. Pero cuando la gente sabe que la luz alumbra en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, ellos también quieren ser parte de esa luz, quieren ser guiados por medio de la luz de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar la vida eterna. Y a veces la iglesia se ha vuelto muy fría en este sentido, porque creemos que el trabajo de nosotros es solamente venir un domingo, sentarnos, escuchar la palabra y volvernos a recordar hasta el próximo domingo y oír otra vez la palabra y alimentarnos, pero no hay un crecimiento verdadero en cada uno de nosotros. Y es por eso la ausencia de la luz en muchos de los que hoy en día están en la iglesia. Ustedes saben que la oscuridad, dicen los científicos, es la ausencia de luz. La definen así. Quiere decir que la oscuridad existe si no hay luz. En pocas palabras, si lo podemos traducir, si en tú no se refleja el Señor Jesucristo en ti, es porque aún tú estás en la oscuridad, porque la luz aún no te ha alumbrado, aún sigues en tinieblas. Y esto quiere decir que tu vida está desordenada y vacía, porque en ti no hay amor, no hay paz, no hay bondad, no hay benignidad, no hay gozo y no hay mansedumbre. Por tanto, estos frutos no pueden darse en ti porque no hay una tierra fértil que esté dando la luz para que esa semilla crezca. Ustedes saben que muchas plantas necesitan de la luz para que se vuelva una fotosíntesis, le llaman, para que se pueda desarrollar y producir el oxígeno. Toda planta necesita luz para poder sobrevivir en una tierra fértil. Y eso es lo que somos nosotros. Somos esa tierra fértil donde el Señor ha puesto su semilla, donde Él espera que cada quien dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero cuando en ti no está esa fotosíntesis, creo que así es la palabra correcta, ¿sí? Fotosíntesis, ya, a los que les gusta la química y la biología, creo que me entienden, ya. Pero si cuando no existe la luz en las plantas se mueren. Y eso es lo que pasa muchas veces en nosotros, porque nosotros estamos poniendo esa luz debajo de la cama. No estamos alumbrando, no estamos dando testimonio de lo que realmente somos. Y cuando nosotros ponemos la luz bajo la cama, estamos cubriendo nuestros pecados, pero aunque nosotros queramos ocultar las cosas, tarde o temprano saldrán a la luz. Si no damos ese testimonio.
porque la Biblia dice que no hay nada oculto, que no hay nada de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. En Lucas 8:17. Aunque usted quiere pecar, donde piense que el Señor no lo ve, está equivocado. Decía un pastor, el hermano Oscarito, si se acuerdan, creo que Robertillo se acuerda: peque donde Dios no lo vea, decía el hermano Oscarito. Y eso es algo imposible, porque nuestro Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Y aquí cuando dice que no haya ser conocido y de salir a la luz, aquí se puede referir a dos cosas: que la palabra de Dios nunca va a ser oculta, que siempre va a salir a luz y siempre va a dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo habló en esta tierra. ¿Ya? Porque aunque nosotros queramos ocultar la palabra de Dios, eso siempre se va a revelar, siempre va a salir a luz y no lo podemos ocultar. Por eso es que es necesario que nosotros hablemos de las buenas nuevas que trae nuestro Señor a cada uno de nosotros. Pero también podemos ver la otra parte, que es la parte donde nosotros muchas veces queremos ocultar nuestros pecados y que nadie se entere. Pero tarde o temprano todo se llega a saber. Tarde o temprano las cosas salen a luz. Y ahí es donde nosotros tenemos que guardar ese testimonio, donde tenemos que reflejar el amor de Cristo para que podamos honrarlo a Él y a nuestro Padre Celestial. No hacemos las cosas por el hombre, porque las cosas no son por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, es por misericordia, para que demos nosotros testimonio y podamos demostrar el amor de nosotros hacia los demás. Pero cuando nosotros no tenemos amor por los demás, no podemos reflejar la luz de Cristo, por el cual Él fue enviado acá a esta tierra, por amor a nosotros. Pero cuando tú no tienes amor a los demás, cuando a ti no te importa alguien más, y sea quien sea, no importa lo que te haya hecho muchas veces, no importa cómo te haya tratado, no importa lo mal que te hizo, tú lo tienes que perdonar. Tiene que haber un perdón en cada uno de nosotros para manifestar ese amor de Cristo hacia los demás. Porque muchas veces creen de que cuando dicen el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. No, simple y sencillamente es crucificarse uno mismo a la cruz, morir al pecado, perdonar al que nos ha hecho daño y seguirlo a Él. Porque ninguno de nosotros merecía el perdón, sabiendo cómo era cada quien y cada uno de nosotros, que nadie daba a nadie por nosotros. Sin embargo, Él lo dio todo por amor a nosotros. Y aún nosotros existe la amargura, existe el deseo de quererse vengar de las personas, de hacerlo mal para poder satisfacer los deseos de nuestra carne, cuando nosotros debemos de aprender a perdonar a los demás, porque por medio de el perdón nosotros podemos liberar muchas cosas y podemos reflejar esa luz que hay en nosotros. Segunda Corintios dice en 4:6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y esto lo hablábamos en Génesis 1:3 y 4, ¿ya? Es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es la faz? Es el todo. Él lo dio todo por amor de nosotros. ¿Para qué? Para que su gloria se manifestara en cada uno de nosotros y para que pudiéramos dar testimonio. Esa luz verdadera que viene a este mundo, en el mundo estaba. Seguimos en el versículo 10. Es aquella, en el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el 10, en Juan 1:10, en el mundo estaba, se refiere, como lo dijo Jesús en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Okay. Él es claro en este versículo, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea que nosotros como hijos de Dios no podemos permanecer en las tinieblas, porque si oímos sus palabras y no las guardamos, seremos juzgados en el día postrero. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros hemos oído la palabra de Dios y no la ponemos por obra. Muchas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y no la ponemos por obra. Y sabemos que Él es luz. Y sabemos que Él ha dado la vida por nosotros. Sin embargo, seguimos haciendo las obras de la carne. Seguimos teniendo los deseos de este mundo. Y queremos la vanagloria de este mundo, olvidándonos que vamos a ser juzgados en los días postreros por todo aquello que teníamos conocimiento. Así que nosotros debemos de permanecer en la luz. En Salmos 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Esto es bien profundo, mis hermanos. El salmista en 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. O sea, en Él está la vida. En Él está la vida eterna. En Él está todo, porque todo fue creado por Él. Porque todo fue hecho por Él para nosotros y para Él. En el manantial de la vida es lo que fluye. Sabe que cuando hay un manantial de agua, sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo y nunca se acaba esa agua. Y el manantial se refiere al agua de la vida, a la vida eterna, esa agua que fluye y que debe de fluir en nosotros constantemente, porque de Él viene la vida. Él nos da la vida. La Biblia dice que aunque nosotros estemos muertos, pero el que esté con Él, ¿qué dice? Resucitará en los días postreros, porque Él es la vida, o sea, Él es el manantial. Entonces, para poder estar en ese manantial, vamos a poder ver la luz, porque Él es la luz verdadera, porque Él no está en tinieblas, sino Él es la luz que alumbra el mundo, nuestro Señor Jesucristo.
Y esa parte la tenemos que entender nosotros, como lo dice en Colosenses 1, del 15 al 16, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él fue el primero de toda la creación. O sea, en Él fueron hechas todas las cosas. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. O sea, nosotros no podemos negar su existencia. No podemos negar esa luz que debe resplandecer en cada uno de nosotros. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Desde el principio, desde la eternidad, desde que se empezaron a crear los cielos y la tierra, los mares, los ríos, las montañas, todo lo visible está en Él. Los ángeles, que es lo invisible, está en Él. Y aún las cosas que aún oído no ha oído y ojos que aún no han visto, son las cosas que van a ser reveladas a los que creen en Él. Y se les van a ser manifestadas a los hijos verdaderos que ven la luz, porque Él es la luz. En Jeremías 32:7 dice: Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Cuando nosotros estamos en esa luz que resplandece, nada es difícil para Él, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a alumbrar el camino de la verdad. Pero muchas veces nosotros estamos más perdidos que mucha gente allá en el mundo que aún no conoce a Dios, y su testimonio tal vez sea mejor que el de nosotros. Y me da mucha nostalgia, me da mucha pena que hay mucha gente allá afuera que después de la pandemia no aprendió muchas cosas. De haber estado encerrado tanto tiempo, hoy en día la maldad se ha multiplicado como que ustedes no se imaginan. Ayer en la noche yo oía unos gritos como a la 1:30 de la mañana, tratando de agarrar un ladrón o no sé, pero eran unos gritos: agárrenlo, mátenlo, háganle, y una mujer gritando como que queriendo defender al otro. Vean, era terrible oír esos gritos. Y yo decía: Señor, ten misericordia de ellos, porque ellos aún no han visto la luz, porque aún ellos están en tinieblas y no conocen la verdad. Señor, ten misericordia de ellos. Y así hay mucha gente. La maldad se ha desatado hoy en día. Mujeres abandonando niños en las calles, recién nacidos, niños matando niños, enfermedades y todo lo que trajo o lo que está trayendo, y las cosas, guerras y todo esto después de esta pandemia. Al parecer no aprendimos la lección. Nos seguimos comportando como animales y seguimos ignorando la grandeza de nuestro Señor. Y nos hacemos duros de corazones porque estamos sentados haciendo nada y todo el mundo espera que el pastor, que el líder haga lo que nosotros deberíamos de hacer por los demás. Y lo que tenemos que hacer nosotros por los demás es que nosotros tenemos que reflejar esa luz
que hay en cada uno de nosotros, porque Él está en nosotros. Pero si no está en nosotros, ¿cómo podemos alumbrar? ¿Cómo podemos ser esa luz? ¿Cómo podemos guiar a otros si en nosotros no está el querer como el hacer? Si en nosotros no está el amor de ir a buscar al perdido. Y muchos me van a decir que ese es trabajo de la iglesia. No es trabajo de la iglesia, es trabajo de uno. Es tu trabajo, porque tú como hijo de Dios tienes que dar el ejemplo. Tú como el hijo de Dios tienes que dar testimonio, y por medio de tu testimonio muchos creerán y se acercarán a ti, porque tú vas a reflejar esa luz. Esa luz va a alumbrar en ti. Hoy en día a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero déjame decirte que tú y yo lo podemos llegar a conocer y no rechazarlo como muchos han hecho últimamente. Porque cuando la luz resplandece en ti, no hay temor de Dios. Porque cuando la luz está en ti, todas las cosas son para bien, para los que aman al Señor. Daniel había sido un hombre más sabio, fue uno de los hombres más sabios. Y en el tiempo de Daniel hubo un edicto donde nadie podía arrodillarse delante de los demás dioses. Sin embargo, Daniel dice que todas las mañanas se levantaba, se arrodillaba, abría las ventanas y se ponía a orar al Señor. Se le daba la honra y la gloria. Cuando lo supo sus adversarios, fueron con el rey y le dijeron que él había quebrantado la ley que el rey mismo había puesto. No sé si ustedes recuerdan esa historia. Y entonces el rey mandó a Daniel a que fuera echado a los leones. Algo que me llamó mucho la atención en esto es que dice que al rey le conmovió, le dolió haber hecho eso. ¿Por qué? Porque en Daniel había algo diferente a los demás. En Daniel estaba el Espíritu de Dios. En Daniel resplandecía el Espíritu de Dios. En Daniel había luz. Sin embargo, el rey no quebrantó su palabra porque había hecho un edicto. Y como era el rey, tenía que cumplirlo. Sin embargo, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, dice que el rey se perturbó. O sea, no se perturbó tal vez, sino le afligió, porque sabía que Daniel era un buen hombre. Y al siguiente día el rey fue a ver si Daniel todavía estaba vivo. Imagínense. Y cuando él grita: Daniel, Daniel, ¿todavía sigues ahí? Lo voy a parafrasear. Y entonces Daniel le dice: sí, aquí estoy vivo, los leones no me hicieron nada, estoy aún vivo. Y el rey se puso feliz y dice, y mandó a que quitaran la piedra y que sacaran a Daniel. Y esta metáfora me hace saber que cuando tú estás con Dios, cuando tú eres luz entre las tinieblas, Dios te guarda, Dios te cuida, Dios te libra del león, de la mano del cazador, del que te quiere hacer daño. Y sacaron a Daniel y echaron a todos los demás a esa fosa.
Y cuando echaron a todos los demás que habían estado en contra de Daniel, dice que no, a sus hijos, a todos, no habían bajado cuando el león ya los había devorado. ¿Qué quiero decirles con esto? Que muchas veces nosotros andamos tan cargados de pecados que no podemos reflejar la luz que hay en nosotros. Y a veces la misma gente te hunde, la misma gente te pone trampas, te hace cosas y quiere acabar contigo. Pero cuando tú estás en la luz, no importa lo que pase, no importa lo que digan, pero si tú estás dando un buen testimonio, nadie podrá acechar contra ti. Pero cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, como dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos dejar que la luz entre a nuestras vidas. Que nuestro Señor sea esa luz verdadera que hay en cada uno de nosotros. Porque no hay nada oculto, mi hermano. No hay nada oculto que el Señor no sepa cómo actuamos, cómo vivimos y qué es lo que decimos. Aunque queramos esconder las cosas, el Señor siempre va a resplandecer. Todo va a salir siempre a luz. Y eso es lo que muchos de nosotros nos cuesta aceptar. Nos cuesta a nosotros incluso poder perdonar a los demás. Nos cuesta aceptar a los demás. Pero como hijos de Dios tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a amar al prójimo. Tenemos que ser luz, tenemos que mostrar misericordia. Tenemos que mostrar la gracia, porque por gracia fuimos salvos. Y en ese tiempo muchos de ellos, dice la palabra en el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino a este mundo, pero muchos le rechazaron, no le conocieron. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es por gracia y no por obras, porque creemos, y esto es por gracia y no por obras, porque creemos que somos buenas personas. En Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mucha gente no le recibió, nosotros sí le hemos recibido, y sí le conocemos, y sí sabemos quién es nuestro Padre Celestial, sí sabemos quién es Jesucristo, sí sabemos quién es la luz, sí sabemos que Él debe resplandecer en cada uno de nosotros. Y no es porque yo soy un buen ciudadano, no es porque yo me porto bien en la iglesia, no es porque yo no peco o porque yo hago buenas obras. Es porque la gracia debe estar en ti en todo momento. Tú debes ser el reflejo de esa luz verdadera que alumbra día a día en cada uno de nosotros. Tú debes ser esa luz que alumbra en el monte, que tú estás en la presencia de Dios, que tú estás manifestando la obra de Dios.
Y muchas veces nosotros nos es difícil perdonar, aún a nosotros mismos. Nos cuesta decir que hemos pecado. Nos cuesta decir que le hemos fallado a Dios. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que tú hagas una oración juntamente conmigo. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y cuando dice el Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto quiere decir que en nosotros está el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Porque cuando el Señor dijo, o sea, Él hablaba, ya, hágase la luz, Él había autoridad para hacer las cosas. Y la luz fue hecha. Sepárense las aguas de la tierra, y fue hecho. Él decía la palabra, Él hablaba. Y por eso es muy importante que cuando nosotros cometemos pecado, tenemos que confesarnos delante de Dios y presentarnos delante de Él dignos de arrepentimiento. No podemos venir delante de Él a tratar de que Él cambie nuestras vidas cuando el que tiene que cambiar la vida eres tú. Él no puede hacer nada si tú no lo permites. Él no puede cambiar tu vida si en ti no hay un cambio verdadero, porque para que puedas cambiar tienes que creer. Por eso dice, creyeres en tu corazón, o sea, tienes que creer que nuestro Señor puede resplandecer en nosotros. Tienes que creer que es la luz verdadera. Tienes que creer que si el mundo está desordenado y está vacío, aún puede resplandecer la luz en este mundo por medio de nosotros. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que somos nosotros. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Rey, del verdadero, del gran yo soy. Y no dudes, nunca dudes que el Señor nunca va a estar contigo. Recuerda que a donde quiera que tú vayas, siempre debes esforzarte y ser valiente. Y no debes de temer ante nada, porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Porque Él es la luz que alumbra el camino. Porque Él es la luz que liberta al cautivo. Porque Él es la luz que alumbra nuestra vida para vida eterna. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás
como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia